Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Puede tomar su asiento. Amén. ¿Cuántos hemos venido a disfrutar palabra de Dios? Aleluya. Quiero que ahí rápidamente podamos abrir el módulo número 2. Vamos a tocar el inicio, vamos a tocar la introducción, el cual hablaba de qué, a ver los que los leyeron, el carácter del reino. Carácter del reino, y ahí usted me puede seguir en la lectura. Dice que el reino de Dios, en el cual nosotros servimos y vivimos. ¿Amén o no amén? Yo sirvo a ese reino, vivo en ese reino. Tiene vida, movimiento y se distingue por tener un carácter específico. Ahí aclaraba que la palabra carácter proviene de la palabra griega charácter, que significa la expresión exacta, la imagen de cualquier persona o cosa o su semejanza. Por eso en esta noche quiero, sin más palabras, que hablemos justamente de esto, del carácter del reino. El carácter del reino es la esencia misma de Cristo. El carácter del reino, si usted leyó, es la esencia de la persona del Espíritu Santo. Y para el mundo y para muchas personas, aún para los creyentes, existen muchos conceptos y definiciones para definir justamente esta palabra, carácter. Pero para nosotros tiene que ser vital conocer no lo que la gente dice, no lo que la gente opina, no lo que el mundo habla, no la definición que quizás el mundo nos quiere ofrecer, sino nos tiene que importar lo que el reino de Dios define por carácter. Y para eso debemos remontarnos al principio, al momento en el que el carácter, ese invaluable, ese regalo invaluable que nuestro Padre nos hizo a nosotros en el momento en el que nos creó. Por eso debemos remontarnos al momento en el que el carácter fue depositado en nosotros. Y para eso debemos ir al origen, a los orígenes de nosotros. Debemos ir cuando el Padre nos creó. Por eso quiero que me acompañen rápidamente al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Libro de Génesis, que significa el principio, el comienzo. Por eso todas estas enseñanzas de todos los jueves van a ser un Génesis para muchos de los que estamos aquí. Va a ser un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para que nos adentremos con valentía y coraje a vivir, a practicar, a hacer carne el reino de Dios en nosotros. ¿Cuántos me siguen con un amén? Aleluya. Dice así su palabra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Yo me voy a detener hasta ahí. Yo sé que la Reina Valera expresa y señoree sobre las bestias, pero lo importante no es el detalle que luego aclara. Lo importante está en estos versos. Y quizás en este momento usted se pregunta: maestro, pero usted dijo que iba a hablar del carácter. ¿Y dónde está el carácter acá? Justamente la palabra carácter es una palabra que no aparece expresa en ningún verso de la Biblia Reina Valera. Las traducciones de la Reina Valera ofrecieron que para el resultado, para lo que es la esencia de la palabra carácter, otras palabras eligieron para el español. Pero nos damos cuenta, en base a lo que es el significado de la palabra carácter, que este verso encapsula todo lo que ella contiene. ¿Por qué? Porque la expresión imagen y semejanza, desde sus raíces hebreas, nos hablan acerca del carácter. Cuando usted se pregunta qué es el carácter para el reino de Dios, es portar con la imagen y con la semejanza misma de Dios. Esto nos hace repasar un poco lo que Dios nos viene ministrando los jueves anteriores de altar de intimidad, que nos viene hablando desde nuestros orígenes, desde el principio, desde el momento en el que el pecado irrumpió en la humanidad y distorsionó todo, rompió todo, corrompió todo. Ya que la expresión para imagen y semejanza justamente nos habla de ser el reflejo de algo para mostrar su figura representativa. La palabra imagen
desde la raíz hebrea quiere decir justamente eso, ser el reflejo, ser el representante, ser el reflejo de algo para mostrar su figura, para dar a conocer cómo es esa imagen que queremos retratar. Y la palabra semejanza se encapsula en esta definición, que el que se asemeja es tal como o igual a. O sea, cuando nosotros tenemos en nuestro espíritu la convicción de que el carácter de Dios está operando, está obrando en nosotros, estamos diciendo que nuestra persona, no en lo físico, sino en su completo, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, reflejan, quien nos ve a nosotros tiene que dar testimonio de que está viendo a Dios. Quien nos oye a nosotros tiene que dar testimonio que oye a Dios. Quien nos escucha, quien nos ve caminar, quien nos observa, tiene que dar testimonio de que está observando a Dios. Ahora, la iglesia, años luz está quizás de eso. Hoy en día, ese ejemplo, esa imagen y semejanza se ha diluido. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el principio, el estatuto que Dios determinó para nosotros y lo hemos diluido por lo que nosotros hemos querido hacer, por lo que a nosotros nos parecía, por lo que a nosotros nos quedaba mejor. Pero debemos entender que Dios, al poner su imagen y semejanza, equipó al ser humano con todos los atributos necesarios para que puedan cumplir con su propósito en la tierra. O sea que cuando usted se ve al espejo, usted en lo natural puede ver todas sus limitaciones. Usted en lo natural va a ver todas sus limitaciones expresadas en ese reflejo. Pero hay un espejo que es el que nos habla la verdadera identidad que tenemos en Dios, que es su palabra. Y cuando nosotros nos reflejamos en la palabra, tenemos que tener la convicción y la identidad del reino de que cada una de las virtudes que habla acerca de Jesús y de nuestro Dios tienen que verse reflejadas en nuestro accionar, tienen que verse reflejadas en nuestras actitudes, tienen que verse reflejadas en nuestras palabras. Iglesia, debemos entender que el carácter de Dios contiene todo, lo contiene todo. Usted no necesita nada más que dejarse gobernar por su presencia, la esencia misma del Espíritu Santo. El carácter de Dios contiene todo el poder y la capacidad para hacernos expandir en el reino. De hecho, encontramos un principio en esto, que tal es así que una persona sin carácter es una persona sin poder. Y usted bien sabrá y tendrá bien claro, quizás le refrescaré la memoria, pero la palabra nos enseña en el libro de los Hechos que Jesús declara a sus discípulos que ese poder vendría cuando recibamos al Espíritu Santo. Es por eso que esos versos empiezan a marcar la antesala de lo que el carácter divino es para nosotros. El carácter divino es la misma esencia de nuestro Señor, obrando, trabajando y gobernando cada fibra de nuestro ser. Cada partícula, permítame ser más molecular, cada molécula de nuestro ser, todo lo que conforma nuestro ser, tiene que estar con la firma de su arquitecto y su creador. Tiene que tener la marca oficial, la legalidad de que reflejamos y manifestamos el reino de Dios. Ahora, la definición que mejor encierra esto, a esta palabra, al carácter del reino, justamente es la definición de que carácter para el reino de Dios es hallar la identidad verdadera y original. Ahora, ¿por qué te traje al principio? ¿Por qué te traje a los orígenes? Porque justamente el carácter es lo que Adán perdió al desobedecer. El carácter, la esencia misma de Dios fue lo que Adán perdió en el huerto, porque el hombre al desobedecer en el huerto perdió justamente ese carácter que le fue otorgado. Quizás muchos me miran como diciendo, ¿cómo así es, maestro? ¿Cómo es que eso puede ser posible? Tal está el ejemplo, porque dijimos que carácter es imagen y semejanza, y el hombre al desobedecer, lo que inmediatamente produjo en su persona fue que se le distorsionó la imagen.
Porque concibieron por sus ojos que estaban desnudos. Y perdieron su identidad. ¿Qué hizo el pecado? La desobediencia hizo que perdieran la semejanza, que perdieran lo que los asimilaba a Dios. Por eso, cuando oyeron a Dios, dice la palabra que ellos se escondieron porque tenían miedo. De un momento a otro pasaron de conocer, de hacer presente, de hacer suya la voz del Padre, a esconderse y temblar. Porque la misma gloria y santidad de la voz de Dios provocaba miedo. Por eso cuando nosotros sentimos temor, debemos rápidamente ir en busca de la oración a que el amor perfecto de Dios, que echa fuera todo temor, venga a ministrar nuestra alma, nuestra mente. Todo ataque de pánico tiene que salir. Todo ataque de ansiedad. Un creyente no puede estar ahí preso de los ataques de ansiedad. No puede estar preso de esos ataques de fobia, de miedo, de temores, de ataques de pánico. Eso es una influencia satánica, un emisario del diablo que está viniendo a distorsionar el carácter, la identidad que como hijos de Dios tenemos. Porque dice que el justo a nada le teme, anda como león, y el león no le teme a nadie. ¿Amén o no amén? El ser humano tenía todo envuelto en el carácter, todo lo que necesitaba. Todo lo que él necesitaba para cumplir el propósito que Dios le determinó estaba ahí. En ese regalo invaluable que Dios le hizo, el carácter. Pero ellos siendo engañados por la serpiente. Por eso si usted leyó el módulo se dará cuenta de que uno no se tiene que dejar llevar por las virtudes, por las apariencias, sino que tiene que ir en busca de lo profundo, de la verdadera esencia, del fruto, que es lo que no nos va a dejar que el diablo nos engañe y que pueda falsificar. Aleluya. Estos siendo engañados por la serpiente, por un momento olvidaron que ya eran como Dios. Y aceptando la propuesta engañosa del diablo, ¿qué es lo que hicieron? Quisieron ser como Dios y terminaron siendo todo lo opuesto. La Biblia lo relata justamente que ellos totalmente perdieron la gloria, perdieron la confianza. Nótese además que el carácter es lo que habilita al ser humano ¿a qué? A señorear correctamente. Por eso en Génesis muestra que lo primero que hace nuestro Dios al crearnos fue hacernos a su imagen y semejanza. Lo primero, lo fundamental, yo le diría a la iglesia, antes de saber el nombre que tenés, antes de saber lo que significa tu nombre, antes de saber de dónde venís, quién es tu abuelo, tu abuela, quiénes fueron tus raíces, lo que tenés que saber es quién sos para Dios. Lo que tenés que saber es quién sos para tu Creador, quién sos en el reino. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y por qué nos dotó? ¿Por qué nos equipó con un carácter? Para que podamos llevar adelante la tarea de señorear. ¿Saben que señorear significa dominar? Significa mostrar autoridad. Poner señorío significa dominar ahí, sujetar. Ahora nos damos cuenta que el ser humano corrompido, lo que nosotros conocemos como eso de señorear, está totalmente corrompido. ¿Por qué? Porque el hombre para señorear, para dominar, ahora usa la tiranía, usa la venganza, usa la fuerza bruta, usan las guerras. Que el hombre tenga el deseo de dominar el mundo no es algo que le nació a él por el pecado, es algo que viene desde las raíces. Dios puso el sentir de que Él sea siempre la cabeza, pero el pecado lo corrompió a ese ADN, corrompió ese ADN. ¿Y qué es lo que lo hizo? Lo hace ahora falsificar. Lo hace ahora tomarlo por el lugar donde no se debe, tomarlo injustamente, tomarlo falsamente. La iglesia, juntamente por la desobediencia de Adán, perdió esa autoridad. La iglesia, cuando tiene falta de carácter, pierde esa autoridad, pierde ese señorío. No está habilitado, no está capacitada para poder llevar adelante la autoridad que Dios demanda. Y eso puede desanimar a muchos, pero en Cristo nosotros, en el postrer Adán, como dice la palabra, hemos adquirido nuevamente, ¿qué? El carácter que habíamos perdido.
Por eso Hebreos capítulo 1, verso 3, en la Biblia de las Américas dice, dando testimonio de Jesús. Este Jesús es el que presenta el autor de este libro que es enviado a los hebreos. El autor comienza dándole testimonio a este pueblo señalado, a este pueblo escogido por Dios, diciéndole que en la antigüedad Dios se dio a conocer a ellos justamente por boca de profetas, pero que en estos primeros días, dice que en estos días recientes, en los postreros días, en los días de nuestra actualidad, hoy se cumple esa palabra, en los días de nuestra actualidad, Dios se da a conocer por voz de su Hijo. Y el verso 3 es lo que da testimonio de quién es su Hijo. Por eso dice que este Hijo no es el hijo que perdió el carácter en el Edén. No es aquel hijo, no es ese Adán que se dejó seducir por el engaño. No es aquel Adán que dejó en manos del diablo lo que el Dios, nuestro Padre, le había confiado. Este Jesús, dice la palabra, que Él es el resplandor de su gloria. Y dijimos que imagen es el reflejo, el resplandor mismo. ¿Qué vino a hacer Jesús en la tierra? Vino a mostrar no solamente el reino, vino a mostrar el carácter del reino. Por eso cuando uno quiere vivir en el carácter del reino, el consejo que yo le doy es viva como Jesús, piense como Jesús, actúe como Jesús. Hay algo que yo he tomado, una tarea que he tomado en mis primeros pasos. Cuando yo no conocía mucho de la Biblia, cuando yo no conocía mucho de lo que era orar, cuando yo no conocía mucho de lo que era ayunar, una frase me acompañó y me abrigó. En cada situación, en cada circunstancia, esa pregunta era: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús en esta situación? ¿Qué escogería Jesús en esta situación? Y eso me llevaba a buscar en los evangelios cómo Él lidió con cada una de esas situaciones. Porque debemos saber que el libro de Filipenses habla de que ese Jesús, que era Dios mismo, teniendo la forma de Dios, se despojó de ella. Y humillando a sí mismo en forma de ¿qué? De hombre. Él tomó la forma del Adán, pero Él conservó la identidad y el carácter del reino. Dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Si usted lee lo que dice ahí, el módulo 2, verá que carácter, la definición es la expresión exacta. Y aquí habla de que Jesús era la expresión exacta ¿de qué? De la naturaleza divina de Dios. Y sostiene todas las cosas, ¿por qué? Por el poder de su palabra. Ahora, para que usted vea que esto encierra la palabra carácter, me tomé el trabajo de buscarlo hasta en otra versión para que le sea más claro. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente acerca de este Jesús: que este Jesús irradia la gloria de Dios y expresa ¿qué? El carácter mismo de Dios. O sea que cuando nosotros vemos a Jesús, vemos, como dice el libro de Hebreos más adelante, al autor y consumador de nuestra fe, a nuestra meta, aquel que es nuestro objetivo. Usted quiere cumplir con el propósito de Dios, usted quiere caminar en el carácter de Dios, no quite sus ojos de Jesús. Observe diariamente su caminar. Algunos, tristemente, se les escapó Jesús entre la multitud. Pero nosotros debemos procurar asirnos de su manto, estar ahí lo más cerca de Él. ¿Para qué? Para reflejar el carácter que Él quiere reflejar en nosotros. Aleluya. Mire, iglesia, el hombre, el ser humano perdió esa autoridad, y la única esperanza que le queda al ser humano de ser restaurado en su posición original está en recuperar el carácter con el cual fue creado. Para que el hombre viva en la posición que verdaderamente deba vivir. Y cuando digo hombre, digo mujer. Tiene que verdaderamente concebir en su espíritu, en su manera de pensar, que todo lo que hace está siendo conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 15:45 habla de ese Adán que pecó. Habla de ese Adán que desobedeció y lo muestra como ¿qué? Como un alma viviente. Primera de Corintios 15:45. Usted lo va a poder leer ahí. Habla de que ese primer Adán se mostró como ¿qué? Como un alma viviente,
Pero habla de Jesús. ¿De quién? Del postrer Adán. Y lo manifiesta como ¿qué? Como el espíritu vivificante. Eso quiere decir que Jesús, cuando lo dejamos entrar a nuestra vida, Él viene a restaurar lo que estaba roto. Él viene a devolvernos lo que el diablo nos quitó. Él viene a transformar todo lo que estaba corrompido para que ahora mostremos y manifestemos el carácter que es la imagen y semejanza de nuestro Dios. Aleluya. Porque antes, iglesia, el ser humano era una persona de autoridad y de gobierno. Adán era una persona como Jesús y aún tenía el favor de no estar en un estado natural, sino de irradiar, como dice, no simplemente de manera espiritual, sino de manera visual, ya que las tinieblas, el pecado, quiso opacar la gloria, pero donde hubo tiniebla, más resplandeció la gloria de nuestro Señor. Por eso este postrer Adán, este Cristo, el carácter mismo de nuestro Dios, Él es el único de devolvernos esa posición. La posición de portar justamente esa autoridad, de tener el carácter de Dios, la esencia del reino, la perdió el ser humano cuando desobedeció. Y ahora la única esperanza que tenemos como iglesia y como pueblo que se ha redimido por su sangre es totalmente ser delegados por Él en su autoridad. La iglesia hoy, se lo voy a leer, ahora esa autoridad y gobierno está en el ser humano solo cuando le es delegada por Jesús. Por eso ninguno de los que estamos aquí, cuando echamos un demonio, decimos salí demonio porque yo me llamo Brian, sino que expulsamos demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cuando clamamos por una sanidad en un enfermo, decimos sé sano en el nombre de. Porque ahora ese hombre que está en busca de ese carácter toma y se agarra de ese premio, de esa autoridad delegada que Jesús nos puede dar. Porque Jesús no corrompió su carácter. Jesús no perdió su identidad. Por eso los ministros, y cuando digo ministro no me refiero simplemente a los que predican. Usted tiene que saber que todo lo que usted hace para Dios es ministración para Dios. Usted da un vaso de agua, está ministrando con el agua. Usted da una palabra, usted está ministrando con la palabra. Usted ayuda a alguien en la calle, está ministrando con su ayuda. Porque ministrar es dar a conocer los misterios del reino. Muchos se encierran que ministro es los que están aquí en el altar. Pero traigo una demanda al pueblo para aquellos que verdaderamente quieren manifestar el carácter del reino de Dios. Tus palabras ministran a los que te oyen. Tus actitudes ministran a los que te ven. Tu manera de actuar está ministrando a los que te rodean. Por eso es que todo lo que hacemos, ministros, tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Tiene que estar bajo el carácter divino de Dios. Y usted se dará cuenta de que el enemigo, justamente cuando Jesús salió a ayunar al desierto, el enemigo lo que tentó a Jesús fue contra su identidad. El diablo supo quién era el Hijo de Dios, no porque le brillaba la barba, no porque su túnica resplandecía con multicolores, no, sino porque le bastó una pregunta para conocer la esencia y el carácter de Jesús en el desierto. Él le preguntó y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El diablo en ese momento identificó: este es el Adán, este es el postrer Adán que va a venir a derrotarme. Por eso intentó tentarlo con lo que le quedaba. Lo llevó a una montaña y quiso tentarlo diciendo: lárgate, y si eres el Hijo de Dios, te vendrán los ángeles y te levantarán. Y él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Vete de aquí, Satanás. Ahora, ¿por qué ese Jesús pudo echar así como hacía el diablo? Porque el primer Adán, el que manifestaba el carácter de Cristo, dice que señoreaba sobre los peces, sobre toda bestia y sobre toda criatura en la tierra. Por eso Jesús, cuando se le plantó al diablo ahí, le dijo: salí de acá, Satanás. Él tuvo que salir porque el carácter de Dios
vino como un rayo de luz para turbarlo. Ahora nosotros cuando decimos, vete de aquí, Satanás, sale, nos falta carácter, iglesia. Y yo no he venido a señalar, pero estas preguntas nos las tenemos que hacer, ¿para qué? Para que sepamos medirnos. Para que no esperemos que descienda el ángel con la vara a medir a los que están en el altar, los que ministran en el altar y los que están detrás del altar y debajo del altar. Sino que nosotros diariamente pongamos la vara y digamos, Señor, tengo que crecer. Me falta parecerme más a ti. Aún tengo palabras que no te agradan. Aún digo cosas que no te agradan. Aún hablo cosas que no te gustan. ¿Amén o no amén? Aleluya. No saber quiénes somos, iglesia. No saber de dónde venimos. Y no saber hacia dónde vamos. No simplemente nos pone en un camino totalmente de perdición. Sino que lo que demuestra es la falta de carácter que tenemos. Y esa búsqueda de saber quién es uno, de a dónde tenemos que ir, de dónde venimos, ha llevado a la humanidad a crear falsos dioses. Y cuando me refiero a falsos dioses, me refiero a que el ser humano ha puesto su mente como su Dios, creando magias, fantasías, filosofías, teorías, que van todas en contra de quién, de justamente de nuestro Creador. Porque cuando el ser humano va en búsqueda de eso, que es lo que él necesita saber de dónde viene, va en busca de su identidad, lo que hace es inventar dioses. Y lo único que reflejan esos dioses es la falta de su identidad. Pero a su vez, cada uno de sus dioses reflejan la esencia corrompida que cada uno tiene. Por eso la filosofía lo que demuestra es la rebelión contra Dios. Porque el fundamento de la filosofía es no creer en la existencia de Dios. Y es forjar y fundamentar que la razón de nuestra existencia se basa en el amor que le tenemos a lo que nosotros sabemos y aprendemos con la vida. Por eso hay muchos filósofos que te hablan, ¿sabe la calle que tengo yo? Pero en Dios no vale la calle que tengamos. En Dios vale la cruz que tengamos puesta detrás de nosotros. En Dios no vale la calle ni la vereda que tengamos. En Dios lo que vale es la rodilla que doblamos en su presencia. Eso es forjar carácter. Entonces se está poniendo bueno. Ahora debemos entender que para esto vino Jesús a la tierra. Jesús vino a esto. No simplemente con un plan de, ay, qué lindo, los salvo, entramos todos al cielo. No. Él vino, como dice la palabra en Lucas 19:10, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él dice que el Hijo del Hombre, dice Lucas 19, vino a salvar lo que se había perdido. No dice a los, involucrando a personas. Habla en un artículo mencionando una cosa. Y eso que había perdido la humanidad era el carácter de Dios, la esencia de Dios. Una vez adquirido el carácter de Dios, como no lo corrompió por el engaño de Satanás, como no se dejó vencer por las artimañas del diablo, coronó ese carácter y lo guardó para él. Esa imagen y semejanza, esa verdadera identidad original, la dejó exclusivamente ¿para quién? Para, como dice su palabra, para todos aquellos que creemos en su nombre, tengamos la potestad de ser también hechos hijos de Dios. Juan 1:12, si no me equivoco. Que todos los que creyeron y lo recibieron tengan la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra misión es asirnos de Jesús, es agarrarnos fuertemente de Él, es atarnos si fuera posible a Él. ¿Y qué hacer? Que su carácter se impregne en el nuestro, que su esencia se unifique a la nuestra, que todo su ser venga a ser uno con nuestro. Por eso bien dice la palabra, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Un carácter es contigo, una esencia es contigo, una misma sustancia. Cabe destacar, aleluya, que para manifestar justamente este carácter en el reino de Dios, este carácter como lo presenta Hebreos, viene a ser una sustancia.
Y toda sustancia, cuando se mezcla con otro, su misión es volverse una sola cosa. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 3, en Reina Valera, usted va a ver que dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Porque el carácter viene a ser una sustancia que su misión es venir a nosotros y ser una sola cosa. Por eso es que en Dios no existen los grises. Le compartí a los jóvenes el martes. Para Dios está lo negro o lo blanco. Para Dios está los salvos y los condenados. Para Dios no hay una brecha donde nosotros podamos decir: acá estoy y veo cuando Dios me quiera. Ay, sí, hoy quiero estar un poquito condenado, hoy me salvo. Para Dios la vida tiene que ser determinante. Porque esa línea que divide un ámbito del otro no es una línea gruesa, no es una grieta, como dicen hoy el lenguaje político. Es una línea delgada que hasta puede confundir a muchos. Por eso Jesús dijo: en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, creyendo que estaban operando en el carácter de Dios, pero se encontrarán que Jesús jamás los conoció, que Jesús jamás tuvo parte con ellos en la tierra. Por eso, en otras palabras, tener la sustancia de Dios, el carácter de Dios, es el conjunto de todas las cualidades que hacen a la persona del Espíritu Santo, la esencia misma de Dios. Cabe destacar que operar en el carácter de Dios es abundar en los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber si está operando en el carácter de Dios, en el carácter del reino? Tiene que mirar su espíritu, sobrar todo lo que contiene su persona y fijarse y medir cuántos frutos tiene del Espíritu Santo. Cuánto abundan los frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de fruto nos damos cuenta de que hablamos de árboles, porque los frutos son resultado de los árboles. Y no hay mejor analogía y ejemplo para determinar lo que es el término carácter para nosotros. Y esto es lo maravilloso de que todo árbol, nosotros vemos la parte superficial, ¿verdad? Vemos que está lo llano de la tierra o lo ondulado de la tierra, como quiera usted en su imaginación, pero vemos que Él manifiesta su tronco, a veces fuerte, a veces delgado, a veces en proceso, a veces tribulado porque han pasado tormenta, pero Él se mantiene ahí, trata de mantenerse erguido y muestra que es su copa, para que, como dice el libro de los Salmos, que en su tiempo pueda dar fruto. Ahora, todo eso que expresa por fuera ese árbol, hablando como una analogía de lo que es el carácter en nuestras vidas, todo eso que el árbol expresa por fuera, no es ni más ni menos que el reflejo de lo que Él es por dentro. Porque de manera simétrica, le podría decir, lo máximo que un árbol pueda crecer para arriba es lo máximo que él pudo profundizar sus raíces hacia abajo. Tal es así que podemos entender que el carácter es para los seres humanos lo que la raíz es para los árboles. Aquello que determine nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento y expansión para nosotros como hijos de Dios será determinado y totalmente condicionado por cuánto hayamos profundizado en el carácter de Dios. Por cuánto hayamos ahondado en que cada uno de esos frutos se hagan carne de nuestra carne, se hagan palabra de nuestras palabras. Aleluya. Iglesia, si no profundizamos en el carácter, no podremos tener la esperanza de crecimiento y mucho menos la esperanza, por más que sea un lindo deseo, de expandir el reino de Dios. Caeremos en la burla de ser falsificadores de lo que estamos hablando. Seremos hipócritas que mencionan y aún ladrones que toman la sabiduría del reino y la ponen para hacerse ver importantes, para decir: wow, cuánto sabe. Pero bien sabemos que en el reino no importa lo que sabemos, en el reino importa lo que conocemos, y conocer habla de practicar, conocer habla de vivir, conocer habla de intimar. Aleluya. Por eso con esto me refiero a que en nosotros se deben ver manifiestos que los frutos.
No debemos poner nuestra vista simplemente en los dones. Nuestra vista para determinar que el carácter está operando bien en nuestra persona tiene que estar colocada en los frutos que manifestamos. Ahora, usted ha escuchado mucho esto de fruto y dones, y esto ha traído como una confusión, como que los dones son malos. Claro que no. El apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice: procuren los mejores dones. Procuren el don de lenguas, el de interpretar la lengua, el don de la profecía, el don de la consolación. Procuren los mejores dones. Pero ¿sabe qué pasa con los dones? Que cuando tenemos don y no tenemos carácter, el don puede ser usado por mi propia voluntad. En cambio, cuando nosotros tenemos carácter, el carácter no puede ser falsificado, porque el carácter es resultado del obrar de su voluntad en mi persona. Por eso cuando yo quiero arrancar en bronca, cuando yo quiero arrancar en ira, cuando yo quiero arrancar en enojos, ahí está el carácter diciéndome: no, eso no es lo que agrada a Dios. Cuando se presenta una manifestación, una situación en la que podés mediante la estafa salir beneficiado, ahí está el Espíritu Santo diciéndote: no, eso a Dios no le agrada. Eso es lo que determina. Pero ahora uno con el don, uno puede disfrazar todo que es de Dios. Dios me dijo que esto tiene que ser así. Y no lo especifica la palabra, pero Dios me lo reveló en los ayunos que tengo. Dios me lo hizo sentir en la erización de mi piel. Y ahí es cuando traemos lo profano y lo queremos hacer pasar como algo santo, consagrado y divino para Dios. Por eso, iglesia, debemos entender que el carácter no puede ser falsificado. El carácter no puede ser falsificado. Pero atención aquí, ¿qué pasa con los dones? ¿Pueden ser falsificados? No, pero pueden ser corrompidos, pueden ser manipulados, pueden ser distorsionados. Como bien explicaba el módulo, debemos nosotros obrar en un carácter del reino para saber identificar y denunciar lo que es falso para el reino de Dios, lo que no es de Dios, lo que es mentira del diablo, como dicen los dominicanos, mentira del diablo. Debemos levantarnos con esa euforia que nos caracteriza a los argentinos, con esa pasión, y hacerle frente, decirle: no, hasta acá vas a llegar, Satanás. Hasta acá vas a pasar. Manifestar que el carácter de ese Jesús que le pudo decir: Satanás, anda por donde viniste. Acá no tenés lugar, acá no tenés partida. Pero esa no es la situación que se ve en la casa hoy de los creyentes. Porque bien se enseña en esta casa: si se metió el diablo, ¿quién lo dejó entrar? Si se metió el diablo, ¿quién lo dejó entrar? Un carente de carácter, aquel débil en su carácter, aquel que se dejó seducir, aquel que se alejó de la voz de Dios, aquel que se alejó de la esencia, aquel que está corrompiéndose poco a poco. Por eso dice que las pequeñas zorras corrompen la viña. En esas pequeñas cosas, en esa pequeña mosca que cae en el perfume del perfumista y que echa a perder el perfume, así como esas pequeñas locuras que hacen perder el testimonio de aquel que era considerado justo y honorable. Ahí está la muestra. Ay, pero usted me está condenando, maestro. Yo no puedo ser tan perfecto. No, y yo tampoco. Pero tenemos respaldo y tenemos invitación a ir en busca de aquel que sí lo es, en busca de aquel que en la condición de hombre se despojó a sí mismo de todo y que se hizo siervo y obediente hasta qué, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. En aquel tenemos esperanza para que no solamente nuestro carácter sea restaurado, sino para que ahora nuestro espíritu también se mantenga limpio, para que nuestra mente se mantenga renovada y para que nuestra alma se mantenga sana. Mira, cualquier persona puede realizar una sanidad y mediante esa sanidad puede dejar dudas
sobre su autenticidad. Usted quizás me mira así, pero los brujos sanan. ¿O no es así? En el barrio, ¿cuántas hay que curan el empacho, el ojeo? Ahí te curan de palabra. Y para el mundo eso es curar, eso es sanidad. Pero eso para los que conocemos el carácter de Dios. Miren, voy a hacer un paréntesis. Hace poco se comunicó conmigo un amigo y me preguntó, tuvo un bebé recientemente y me preguntó, ¿ustedes curan el ojeo? Y yo inmediatamente dije, no, eso es del diablo, eso es del diablo. Nosotros lo que hacemos es orar, le dije. Y cuando le dije esas palabras, ¿sabe qué? ¿Y qué es eso de orar? Y tuve que explicarle y todo. Y en base a la explicación, en base a todo lo que ahí estaba explicándole, que hay que orar, que nosotros eso lo utiliza la magia y todo lo demás, una teología le armé. Escuchar al Espíritu Santo que me habla y me dice, tenés que ser más simple. Tenés que ser más simple. Y ahí me entendió y me dio una estrategia del reino. ¿Usted cura el empacho? Sí. Venga a casa, que yo se lo voy a curar el empacho. Lo sienta en la silla ahí. Y cuando le está diciendo, pero usted que tira el cuerito, vení a casa que yo te voy a curar el empacho. Te agarra el aceite, pone las manos sobre el enfermo y proclama, Padre, en el nombre de Jesús, toda inflamación en el hígado, todo empacho, dígale el nombre que sea ahí. Ahora tú ordenas su aparato digestivo y es sano en el nombre de Jesús. ¿Usted cura el ojeo? Sí, pasame el nombre. La pata de cabra curamos todos nosotros, vos venís. ¿Por qué? Porque nuestro Señor en la cruz dice que Él herido fue para que nosotros hallemos sanidad. Dice que Él herido fue para que su pueblo conozca, viva y hagas carne la sanidad que Él ofrece en la cruz. Así que ahí le doy una estrategia del reino. ¿Te cura el ojeo? Claro que sí, deme el nombre. ¿A quién hay que curar de ojeo? Y lo pone en el altar. Padre, ahora toda inmundicia del diablo, todo lo que Satanás quiso poner, toda mentira, ahí lo saná. Al otro día le pregunta, ¿ahí está sano el ojeo? Sigue, lo pones de vuelta en el altar. Padre, declaramos tu palabra, envío tu palabra y sé que tu siervo sanará. Tenemos que ser más simples. Y eso es carácter. Jesús no se detenía a explicarle cómo hacía los milagros. Jesús se especificaba en manifestar el reino. El carácter no está para explicarle las cosas que son espirituales a los carnales que son faltos de entendimiento para eso. Está para mostrarles que el reino de los cielos está presente, está vivo, se mueve, no está estático. Quiere visitarlos, quiere ir a bendecirlos, quiere ir a sanarlos, quiere ir a liberarlos, quiere moverse. Pero lo necesita usted. Aquellos que queremos que el carácter se nos haga carne. Aleluya. Por eso esos dones de sanidad, los brujos los pueden falsificar. Pero los frutos del Espíritu Santo, nadie los puede falsificar. Justamente ¿por qué? Porque son frutos de Él y se cosechan en lo íntimo con su presencia. Por eso todo lo que formamos y adquirimos en lo secreto con Él viene a ser la mejor expresión del reino. Usted quiere manifestar ese carácter, usted quiere expresar ese carácter, intime con Él, vaya con Él, ore por la palabra, utilice no solamente las promesas, los mandamientos, los estatutos, los principios de su palabra para hacerlos carne. Yo muchas veces pongo la Biblia en mi frente y digo, Padre, que tu palabra sea una con mi mente, renueve, que cada palabra expresa en este libro ahora corra por mis venas en el nombre de Jesús. Pongo mi frente para que esté renovada todo el tiempo, para que mis pensamientos sean conforme a la palabra. Ay, qué loco, dirán algunos. Más locos son aquellos que creen que con una cintita le sacan el empacho a la gente, hermano. Más locos son aquellos que pegándole una cintita, un papelito rojo, le sacan el hipo a los nenes. Debemos manifestar el reino, expresar el reino en su simpleza. Y la simpleza del reino se basa en poca explicación y más demostración. Poca explicación y más demostración. Usted ora
pues ore por los enfermos sanarán. Usted se consagra, pues declare libertad a los oprimidos y ellos van a ser liberados. Yo valoro y honro cada persona que viene con una petición de oración para traerla al altar. Pero quiero oír de esa gente que también se animan a ir a poner mano. Quiero oír de esa gente que también doblan su rodilla en el lugar y claman y oran por esa gente. Que se animan también no simplemente a dame tu nombre y que la iglesia ore. No, vení acá, yo te quiero orar. Dios me sanó a mí, también te va a sanar a vos. Dios me prosperó a mí, también te va a prosperar a vos. Porque el Dios que hizo, hace y siempre hará. Él es Yahweh. El Dios que hizo, hace y siempre hará. Por eso el carácter del reino, dice el módulo, está en constante movimiento. No se queda estático. No se queda perplejo ante ninguna situación. Por eso es que de aquí entendemos, iglesia, ya para terminar, que ese sello del carácter en nosotros, esa marca, ese sello distincional que marca la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios, ese sello se llama el Espíritu Santo. Ese carácter divino, esa identidad original, es la persona del Espíritu Santo que a través de nosotros obra en milagros, que a través de nosotros opera al favor del cielo, que a través de nosotros obra en misericordia, aleluya. Por eso ese Espíritu Santo quiere equiparnos con el carácter de Él, su persona. ¿Para qué? Para que en nuestras manos Él cargue los milagros para las personas que están a nuestro alrededor. Para que en nuestra boca Él equipe con las palabras que necesitan las personas que están a nuestro alrededor. Para que todo nuestro ser sea una herramienta santa y totalmente consagrada para Él. Por eso, iglesia, quiero que en este momento hacer un llamado a esos valientes. Quiero en este momento ya no utilizar más palabras y empezar a usar la demostración de aquellos que portamos el carácter de Dios. Aquellos que tenemos la autoridad delegada de Jesús para declarar y determinar que la situación actual ahora va a ser revertida por el poder de su gloria y por el poder de su nombre. Esta es una noche para que el Espíritu Santo venga a marcar nuevamente. Dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el sello. Y cuando Él viene a sellar nuestra vida, Él viene a ponerle la firma del Creador. Él viene a ponerle la legalidad. Él puede operar en el reino. Cuando viene el Espíritu Santo como un sello, Él viene a marcar diciendo: Él está apto, habilitado por mí para operar en el reino de Dios. Él nos homonologa. Él ahí nos pone una marca, un sello que ni el fuego puede borrar, que nada creado puede borrar, sino es una marca distincional que nos hace aptos para el reino de los cielos. Por eso yo no sé si tú tienes esa marca. Yo no sé si el Espíritu Santo ha venido como un sello a tu vida. Quizás lo has sentido muchas veces en fuego. Has sentido su manifestar como una brisa. Has sentido su manifestar como ese río, esas aguas que vienen a refrescarte. Has sentido quizás unción llenándote para hacerte sentir acobijado por su presencia. Aún puedes haber sentido el peso de su gloria ahí totalmente cuidándote, reservándote y escondiéndote en su presencia. Puedes haber experimentado la fragancia de su persona, dándote a saber que Él está ahí cerca tuyo, que Él no te abandona, que Él está dispuesto a que juntos cumplamos la obra del Padre. Pero Él en esta noche quiere manifestarse en los corazones de los discípulos, de aquellos hijos verdaderos de Dios, como la marca, como el sello, como las arras de nuestra herencia, como todo lo que ya el Padre preparó para nosotros. ¿Y para eso qué? Para eso nos lleva a nuestros orígenes. Para eso nos lleva a nuestro principio. Para eso nos enseñó en esta hora. Nos capacitó. Pero ahora quiere trabajar y obrar en cada uno de nuestros corazones. Por eso ahí donde tú estás, comienza a orar. Tú sabes las áreas que son falentes, carentes de carácter. Tú sabes las áreas
que te es difícil expresar el reino de Dios. Tú sabes las áreas de tu vida que todavía tienen subyugado al carácter de Dios porque tu yo, tu vanidad, tu orgullo, tu egocentrismo está entronado en esa área. Pero esta es la noche donde toda rodilla se dobla. Esta es la noche donde se cumple lo que dice Filipenses, que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A vos que estás tomando esa decisión te digo, no solamente tendrás que humillarte aquí, en el cielo vamos a reconocer juntos que Él es nuestro Rey y Señor de señores por toda la eternidad. Por eso este es el ensayo para que podamos disfrutar en el cielo. Este es el momento en el que juntos nos unimos, dice su palabra, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él está. Y donde Él está, Él camina, Él se mueve y Él viene a marcar a los escogidos. Él viene a sellar a aquellos con su carácter. Él viene a equipar, a empoderar y a darle la autoridad del cielo a todos aquellos valientes que quieren poner mano en el arado y trabajar en el reino de Dios. Aleluya. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazte presente nuevamente aquí en tu casa. Corona de favores a aquellos que hemos dispuesto nuestro día para honrarte, Señor, para dedicarte cada minuto en ayuno, en consagración para tu presencia. Y que nos hemos parado aquí, nos hemos presentado para que todos juntos podamos adquirir ese sello divino que viene de parte de Dios. Y esta es la oportunidad que Dios abre. Y cuando Dios abre una oportunidad, el cielo dice que sí a todos aquellos que la aceptan. Por eso hoy esta es la noche en la que le hablo no solamente a los presentes aquí, sino que también me dirijo a ti que dispones de tu tiempo, que dispones tu atención, que siembras a diario cada momento que en esta casa se ministra, para decirte: contigo Dios tiene un plan específico. Y a ti también el Padre quiere marcarte con su carácter. A ti también el Padre quiere equiparte con su carácter, que tiene todo lo necesario para que puedas desarrollarte, para que puedas capacitarte y para que puedas expandirte en el reino. Pero esa invitación solamente la habilita el arrepentimiento de tu corazón, el reconocer que hasta aquí has obrado mal, que hasta aquí muchas de las cosas no han alcanzado el éxito porque pusiste tu voluntad por encima de la de Él. Pero hoy el Padre viene ahí donde tú estás. Oh, señales en las manos de tus hijos, Padre. Señales en la frente de tus hijos, Padre. La marca que tuvo nuestro Señor. Señales en los pies de tus hijos. Porque esas señales son las que determinan que hemos sido crucificados con Él y que la carne ha sido muerta, porque ahora el Espíritu vivificante opera y trabaja a través de nosotros. Padre, yo declaro ahora ahí fuego en sus corazones, en sus manos, en su frente, en sus pies. A todos aquellos que nos ven, recorre ahora cada hogar, recorre ahora cada territorio y muestra tu voluntad en aquellos corazones, poniendo de tu autoridad en cada uno de ellos. Padre, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.